Job 29, 30 y 31. Dice así la palabra de Dios. Y reanudó Job su discurso y dijo: ¿Quién me diera volver a ser como en meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mí, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y a su luz caminaba yo en las tinieblas? Como era yo en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios estaba sobre mi tienda, cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo y mis hijos en derredor mío, cuando en leche se bañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta de la ciudad, cuando en la plaza tomaba mi asiento, me veían los jóvenes y se escondían, y los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Los príncipes dejaban de hablar y ponían la mano sobre su boca. La voz de los nobles se apagaba y la lengua se les pegaba al paladar. Porque el oído que oía me llamaba bienaventurado, y el ojo que veía daba testimonio de mí. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien lo ayudara. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer, y el corazón de la viuda yo llenaba de gozo. De justicia me vestía y ella me cubría, como manto y turbante era mi derecho. Ojos era yo para el ciego y pies para el cojo. Padre era para los necesitados y examinaba la causa que no conocía. Quebraba los colmillos del impío y de sus dientes arrancaba la presa. Entonces pensaba: en mi nido moriré y multiplicaré mis días como la arena. Mi raíz se extiende hacia las aguas y el rocío se posa de noche en mi rama. Conmigo siempre es nueva mi gloria y mi arco en mi mano se renueva. Me escuchaban y esperaban y guardaban silencio para oír mi consejo. Después de mis palabras no hablaban de nuevo, y sobre ellos caía gota a gota mi discurso. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a lluvia de primavera. Yo les sonreía cuando ellos no creían y no abatían la luz de mi rostro. Les escogía el camino y me sentaba como jefe y moraba como rey entre las tropas, como el que consuela a los que lloran. Pero ahora se burlan de mí los que son más jóvenes que yo, a cuyos padres no consideraba yo dignos de poner con los perros de mi ganado. En verdad, la fuerza de sus manos, ¿de qué me servía? Había desaparecido de ellos el vigor, de miseria y hambre estaban extenuados, roían la tierra seca de noche en desierto y desolación. Arrancaban malvas junto a los matorrales y raíz de retama era su aliento. De la comunidad fueron expulsados, gritaban contra ellos como contra un ladrón. Moraban en valles de terror, en las cuevas de la tierra y de las peñas. Entre los matorrales clamaban, bajo las ortigas se reunían. Necios, sí, hijos sin nombre, echados a latigazos de la tierra. Y ahora he venido a hacer su escarnio y soy para ellos motivo de burla. Me aborrecen y se alejan de mí, y no se retraen de escupirme a la cara, por cuanto él ha aflojado la cuerda de su arco y me ha afligido. Se han quitado el freno delante de mí. A mi derecha se levanta el populacho, arrojan lazos a mis pies y preparan contra mí sus caminos de destrucción, arruinan mi senda. A causa de mi destrucción se benefician, nadie los detiene. Como por ancha brecha vienen en medio de la tempestad, siguen robando. Contra mí se vuelven los terrores como el viento, persiguen mi honor, y como nube se ha disipado mi prosperidad. Y ahora en mí se derrama mi alma, días de aflicción se han apoderado de mí. De noche, él traspasa mis huesos dentro de mí, y los dolores me corroen, no descansan. Una gran fuerza deforma mi vestidura, me aprieta como el cuello de mi túnica. Y él me ha arrojado al lodo, y soy como el polvo y la ceniza. Clamo a ti, y no me respondes. Me pongo en pie, y no me prestas atención. Te has vuelto cruel conmigo, con el poder de tu mano me persigues. Me alzas al viento, me haces cabalgar en él, y me deshaces en la tempestad. Pues sé que a la muerte me llevarás, a la casa de reunión de todos los vivientes. Sin embargo, ¿no extiende la mano el que está en un montón de ruinas cuando clama en su calamidad? ¿No he llorado por aquel cuya vida es difícil? ¿No se angustió mi alma por el necesitado cuando esperaba yo el bien? Vino el mal.
Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Por dentro me hierven las entrañas y no puedo descansar. Me vienen al encuentro días de aflicción. Ando enlutado, sin consuelo, me levanto en la asamblea y clamo, he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ennegrece sobre mí y mis huesos se queman por la fiebre. Se ha convertido en duelo mi arpa y mi flauta en voz de los que lloran. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? ¿Y cuál es la porción de Dios desde arriba o la heredad del Todopoderoso desde las alturas? ¿No es la calamidad para el injusto y el infortunio para los que obran iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si he caminado con la mentira y si mi pie se ha apresurado tras el engaño, que él me pese en balanzas de justicia y que Dios conozca mi integridad. Si mi paso se ha apartado del camino, si mi corazón se ha ido tras mis ojos, y si alguna mancha se ha pegado en mis manos, que yo siembre y otro coma, y sean arrancadas mis cosechas. Si mi corazón fue seducido por mujer, o he estado al acecho a la puerta de mi prójimo, que muela para otro mi mujer, y otros se encorven sobre ella. Porque eso sería una terrible ofensa y una iniquidad castigada por los jueces. Porque sería fuego que consume hasta el abadón y arrancaría toda mi ganancia. Si he negado el derecho de mi siervo o de mi sierva cuando presentaron queja contra mí, ¿qué haré cuando Dios se levante y cuando Él pida cuentas? ¿Qué le responderé? ¿Acaso aquel que me hizo en el seno materno no lo hizo también a Él? ¿No fue uno mismo el que nos formó en la matriz? Si he impedido a los pobres su deseo, o he hecho desfallecer los ojos de la viuda, o si he comido mi bocado solo y el huérfano no ha comido de él, aunque desde mi juventud él creció conmigo como con un padre, y a la viuda la guié desde mi infancia. Si he visto a alguien perecer por falta de ropa, y sin abrigo al necesitado, si su corazón no me ha expresado gratitud, pues se ha calentado con el vellón de mis ovejas, si he alzado contra el huérfano mi mano porque vi que yo tenía apoyo en la puerta, que mi hombro se caiga de la coyuntura y mi brazo se quiebre en el codo, porque el castigo de Dios es terror para mí. Ante su majestad, nada puedo hacer. Si he puesto en el oro mi confianza y he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad. Si me he alegrado porque mi riqueza era grande y porque mi mano había adquirido mucho, si he mirado al sol cuando brillaba o a la luna marchando en esplendor, y fue mi corazón seducido en secreto y mi mano tiró un beso de mi boca, eso también hubiera sido iniquidad y merecía juicio porque habría negado al Dios de lo alto. ¿Acaso me he alegrado en la destrucción de mi enemigo o me he regocijado cuando el mal le sobrevino? No, no he permitido que mi boca peque pidiendo su vida en una maldición. ¿Acaso no han dicho los hombres de mi tienda, ¿quién puede hallar a alguien que no se haya saciado de su carne? El extranjero no pasa la noche afuera porque el viajero ha abierto mis puertas. ¿Acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? Porque temía la gran multitud o el desprecio de las familias me aterró y guardé silencio y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera que alguien me oyera? Aquí está mi firma, que me responda el Todopoderoso y la acusación que ha escrito mi adversario. Ciertamente, yo la llevaría sobre mi hombro y me la pondría como una corona. Del número de mis pasos yo le daría cuenta, como a un príncipe me acercaría a él. Si mi tierra clama contra mí y sus surcos lloran juntos, si he comido su fruto sin dinero, o si he causado que sus dueños pierdan sus vidas, que en lugar de trigo crezcan cardos y en lugar de cebada hierba maloliente. Aquí terminan las palabras de Job. ¿Te imaginas ser arrestado y encarcelado injustamente, sin razón? ¿Te imaginas que de repente lleguen un día a tu casa con una orden de arresto y te lleven esposado en la patrulla y te pongan en la cárcel sin tú merecerlo? Imagínate que estás un día
arrestado injustamente y estás en la cárcel y todavía no te la crees y dices, no, esto se solucionará, esto se va a solucionar, seguro que se va a solucionar. Y pasa un día y dos y tres y sigues en la cárcel y te pasan a otra cárcel peor, de las de máxima seguridad, y tú en tu mente diciendo, no, esto ya se va a arreglar. Y pasa una semana y dos y tres y un mes y 6 y un año y 2 años y 10 años y 20 años. Tú sabes que eres inocente. Todo lo que dicen en tu contra es falso. Todos los cargos son falsos porque no has cometido ningún delito del que te acusan, pero sigues en la cárcel. Trata de imaginar por un momento esa situación. Trata de ponerte lo más posible en esa situación. ¿Cómo te sentirías? Lo peor de todo, mis amados hermanos, es que hay personas que las han encarcelado injustamente. Incluso quizá ustedes conozcan alguno que ha terminado en la cárcel injustamente. Hay muchos casos en diferentes países. Mientras estaba estudiando estos capítulos de Job, se me vino a la idea el buscar casos de la vida real de personas que han estado presas por años injustamente y que al final de décadas en la cárcel se ha demostrado que eran inocentes. Y el caso de mayor tiempo que vi fue de un hombre que pasó 46 años en la cárcel acusado injustamente. 46 años en la cárcel acusado injustamente. ¿Cómo creen que eso se siente? Saber que eres inocente, pero 46 años metido en una cárcel injustamente. Es horrible ser acusado injustamente, y eso es lo que los amigos de Job han hecho con él por meses. Algunos comentaristas dicen que incluso estas conversaciones duraron más de un año. Hay evidencias en el libro de Job que Job era el hombre más rico de su tiempo, de su región, el hombre más piadoso, que amaba a Dios, que caminaba con él con integridad de todo corazón, y en un día perdió todos sus negocios, perdió todos sus empleados, perdió todas sus propiedades, todo su patrimonio, y también sepultó a sus 10 hijos en un solo día. Y un tiempo corto después perdió su salud. Perdió absolutamente todo, incluso su salud. Eso lo leemos en Job capítulo 1 y Job capítulo 2. Satanás le dijo a Dios, Job te sirve porque tú lo tratas bien. Si le quitas algunas cositas, ya verás que te maldice en tu cara. Y Job, en lugar de maldecir a Dios, dijo, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito, como acabamos de cantar. Bendito sea el nombre del Señor, ¿cuándo? No solo cuando me va bien, en todo tiempo. Y eso es en el capítulo 3 de Job. En el capítulo 4 empiezan a hablar sus amigos, Elifaz primero, Bildad y Zofar. Y en todos sus discursos lo único que hacen es acusar a Job. Tú estás sufriendo mucho porque hiciste algo horrible, pecaste vergonzosamente y Dios te lo ha revelado con todo el sufrimiento que estás padeciendo. Así que confiesa tu pecado, apártate de tu pecado y Dios te va a bendecir otra vez. Y Job una y otra vez se defiende, una y otra vez dice, no, yo no soy culpable de pecado, no me juzguen de pecado, porque yo no soy culpable de pecado, yo soy un hombre íntegro. Este hombre pasó de ser un gobernante en su pueblo, en el lugar de mayor prominencia de su comunidad, a estar sentado en el basurero municipal, escuchando a sus 3 amigos, condenándolo y acusándolo. Entonces, en estos capítulos, mis hermanos, cuando ya estos 3 hombres, Elifaz, Bildad y Zofar, ya no hablan,
porque ya se rindieron con Job. En estos 3 capítulos, 29, 30 y 31, Job, primero en el capítulo 29, recuerda su honor y la buena relación que tenía con Dios en el pasado. Como recuerda, como se diría hoy, su prime, sus mejores momentos, sus mejores tiempos. Empieza a recordar y a recordar y a recordar y a recordar y a recordar. Luego en el capítulo 30 expresa un lamento por haber perdido todo ese honor y haber perdido, siente él, su buena relación con Dios. Y en el capítulo 31 declara su inocencia y pide a Dios que actúe. Y ese capítulo 31 es muy chocante, porque Job lo que está diciendo es, si yo pequé así, maldición caiga sobre mí. Y él menciona 14 pecados como ejemplos de los pecados que sus amigos pueden tener en su mente de que Job cometió. Y Job dice, yo no cometí ninguno de esos pecados. Ni esos 14 ni ningún otro pecado. Y si yo los cometí, que Dios me maldiga. Esto es un llamado de Job en desesperación, como diciéndole, Dios, yo quiero una audiencia contigo. Si yo soy culpable, maldíceme. Si yo soy culpable, me pongo aquí a disposición tuya. Job está tan seguro de su inocencia que puede llamar maldición de Dios sobre él si es que ha pecado. Entonces, mis amados hermanos, este sermón se titula Dios, respóndeme porque soy íntegro. Y aquí Job está clamando a Dios. Y lo primero que hace es que recuerda su honor y buena relación con Dios en el pasado. Job, lo primero que hace en el capítulo 29 es que recuerda su honor y la buena relación que tenía con Dios en el pasado. Está recordando su vida en tiempos pasados. Miren conmigo ahí en Job 29, 1 al 6. Recuerda su buena relación con Dios. Y reanudó Job su discurso y dijo, ¿quién me diera volver a ser como en meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mí? Cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y a su luz caminaba yo en las tinieblas, como era yo en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios estaba sobre mi tienda, cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo y mis hijos en derredor mío, cuando en leche se bañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite. Job está destrozado, mis hermanos, y aquí él recuerda cuando no estaba destrozado. Job está hecho pedazos. Pero lo que más le duele, escucha esto porque esto es muy importante. Lo que más le duele no es que ha perdido sus propiedades, ni sus empleados, ni su patrimonio. Lo que más le duele es que ya no tiene esa relación que gozaba con Dios antes. ¿Sí notaste? No menciona sus camellos, sus ovejas, sus siervos. ¿Qué es lo primero que le duele a él? Que ya no tiene, que sí tenía en el pasado. El sentir la bendición de Dios. Eso es lo que más le duele a Job. Mira, versículo 2. ¿Quién me diera volver a ser como en meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mí? Mira el versículo 5. Cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo, porque lo siento lejos. Se ha alejado de mí, se ha ido de mí. Eso le dolía a Job. Job está destrozado, pero no porque ya no tenía las comodidades de antes, ni tan siquiera, escucha esto, Job no está tan destrozado porque perdió a sus hijos, más de lo que está destrozado por lo que perdió en su comunión con Dios. Todo este dolor que él tiene le hace sentir como que Dios está lejos. Y él ora, y lo ha dicho varias veces en sus discursos, en sus palabras, él ora y Dios no siente que Dios lo está escuchando. Esa ausencia de Dios, esa lejanía de Dios, le duele a Job más que todo lo demás que perdió. Siente como si Dios lo ha abandonado. Siente como si Dios ya no vela sobre él. Siente como si Dios se alejó y ya no lo guía más en la vida. Por eso dice, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza, ya no tengo su lámpara, ya no tengo dirección de él, ya no tengo guía de él, ya no siento que él está conmigo y me está guiando en la vida.
Siente que Dios ya no lo trata con favor y con gracia. Por eso dice, cuando el favor de Dios estaba sobre mi tienda. ¿Sí se fijan en los verbos? Dios estaba conmigo. Dios me guiaba antes, ahora ya no. Y eso le duele mucho a Job. Claro, también lamenta la pérdida de sus hijos. Ahí en el versículo 5 dice, y mis hijos en derredor mío. Y también lamenta la pérdida de su fortuna. Versículo 6, cuando en leche se bañaban mis pies y la roca se derramaba ríos de aceite. Está recordando toda la prosperidad que tenía, pero saben, esa prosperidad era símbolo. Sus hijos incluso eran símbolo de la presencia de Dios en su vida. Y lo que Job está diciendo es, siento que Dios está lejos de mí. Lo siento tan lejos y que no le importo. Y eso me duele un montón. Lo que más atormenta a Job es este sentido de la ausencia de Dios. Algunos de ustedes saben exactamente de lo que Job está hablando. Hubo un tiempo donde experimentaste la presencia de Dios. Hubo un tiempo donde experimentaste la guía de Dios. Hubo un tiempo donde sentiste que Él estaba cerca y escuchaba tus oraciones y respondía a tus oraciones. Pero hoy no. Hoy sientes que está lejos, que te ignora, que no te presta atención. Sientes que oras, pero como se dice, tus peticiones no pasan del techo. Y sientes que Dios está lejos. ¿Y sabes lo que pasa con Job, mi hermano, mi hermana? Es que eso es lo que más extraña del pasado, su comunión cercana con Dios. Y aquí tenemos una aplicación para nosotros. Aquí, mis hermanos, debemos pausar un momento y meditar. Job es un ejemplo para nosotros de una persona íntegra, un hijo de Dios que vive una vida que agrada a Dios. Un hijo de Dios que vive de una manera agradable ante los ojos de Dios. Y una persona, un creyente, un hijo de Dios que vive agradable delante de los ojos de Dios, ama más a Dios que los dones de Dios. Eso es una de las cosas principales que hemos aprendido en todo el libro de Job. ¿No es cierto, mis hermanos? Si tú quieres estar preparado para el sufrimiento, el dolor que está en tu vida o que vendrá a tu vida, el llamado de Dios es que ames más a Dios que sus dones, que ames más a Dios que sus regalos, que ames más a Dios que su provisión, que ames más a Dios que el dinero que Dios te da, que ames más a Dios que la esposa que Él te ha dado, que ames más a Dios que un deporte, que ames más a Dios que el dinero, que ames más a Dios que el sexo, que ames más a Dios que todo lo demás, porque Dios es infinitamente mejor que todo lo demás. Leíamos en la lectura pública de las Escrituras en el Salmo 63, tu misericordia es mejor que la vida. Eso decía el salmista. Mi hermano, ¿Dios es mejor que toda tu vida puesta junta? Para Job, sí. Por eso, cuando él recuerda sus días pasados, lo que lamenta no tener, más que sus comodidades, incluso más que sus hijos, lo que lamenta no tener, es esa comunión estrecha con Dios. Y él está destruido, en la quiebra, sin hijos, sin una esposa que le apoye, sin amigos que lo animen. Está despojado de absolutamente todo. Pero lo que más lamenta es que ya no tiene la relación con Dios que tenía antes. Y mis hermanos, nosotros comenzamos esta serie de sermones en el libro de Job porque nuestro trabajo como iglesia es prepararnos a todos los creyentes para que aprendamos a responder al sufrimiento de una manera que honre a Dios. Porque no sabemos responder al sufrimiento de una manera que honre a Dios. Y una parte importante de responder al sufrimiento de una manera que honre a Dios es diciendo una y otra vez que Dios es mejor que todo este mundo. Dios es mejor que todo este mundo. Así que una persona que sigue a Cristo, que ama a Cristo, que sirve a Cristo, que cree en Cristo, la meta es que digamos
Dios es mejor que todo lo que yo tengo. Y esa es una de las maneras en que estamos preparados para el sufrimiento, mis hermanos. Perderemos la salud, Dios es mejor que tener salud. Podemos ir a la quiebra, Dios es mejor. Podemos perder la paz en nuestra sociedad, Dios es mejor que tener paz en la sociedad. Entonces, el punto es, si tengo a Dios, estoy completo, que es lo que Pablo siempre le decía a los creyentes, incluso desde la cárcel, a los filipenses. Pablo decía, yo estoy satisfecho en Cristo. ¿Recuerdan lo que dice Filipenses 1:21? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me pueden incluso quitar mi libertad y meterme en la cárcel. Y Cristo sigue siendo suficiente para mí. Es lo que cantábamos en este momento, mis hermanos. Y nuestra meta al cantarlo es que se haga parte de nuestra manera de pensar, ¿cierto? Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Dios, tú eres suficiente para mí. Job sí estaba preparado para perderlo todo porque Dios era su todo. Pero también Job recuerda todo el honor que tenía de su comunidad, mis hermanos, y le duele haber perdido ese honor. Miren el versículo 7, cuando yo salía a la puerta de la ciudad, que era la Cámara de Comercio, el ayuntamiento y el juzgado en uno solo en el tiempo de Job. O sea, la puerta de la ciudad era donde pasaba lo más importante de esa comunidad. Ahí se hacían los juicios, ahí se hacían los negocios. Y Job estaba en la puerta de la ciudad y era uno de los líderes de la ciudad. Cuando yo salía a la puerta de la ciudad, dice, cuando en la plaza tomaba mi asiento, me veían los jóvenes y se escondían, y los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Los príncipes dejaban de hablar y ponían la mano sobre su boca. La voz de los nobles se apagaba y la lengua se les pegaba al paladar, porque el oído que oía me llamaba bienaventurado y el ojo que veía daba testimonio de mí. Job era un líder, era un gobernante en su comunidad y la gente respondía bien a su liderazgo, mis hermanos. Cualquier persona que miraba a Job se paraba de lo que estaba haciendo y le prestaba atención a Job, prestaba atención a lo que Job decía. Job daba consejos a la comunidad y la comunidad seguía esos consejos. Era el hombre más importante de su pueblo porque todos se callaban para que hablara el más importante del pueblo. Y Job, mis hermanos, no era un gobernante corrupto que le hacía favores a sus amigos y se enriquecía de los impuestos del pueblo. No, de ninguna manera. Él era un gobernante justo. Protegía a los débiles. Cuidaba a su comunidad haciendo justicia. No era un gobernante interesado solamente en las relaciones públicas, quedar bien para el video de promoción en YouTube. No, este era un gobernante de a de veras. No vivía solo para la foto de inauguración de la escuela. No le mandaba pavimentar la calle enfrente de la casa de su madrina, por su madrina. No. Él cuidaba la justicia, amaba la justicia, velaba por la justicia. Y aquí un paréntesis, mis hermanos, oremos por más gobernantes que gobiernen como Job gobernó. Mira lo que dice el versículo 12. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien lo ayudara. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer y el corazón de la viuda yo llenaba de gozo. De justicia me vestía y ella me cubría. Como manto y turbante era mi derecho. Ojos era yo para el ciego y pies para el cojo. Padre era para los necesitados y examinaba la causa que no conocía. Entonces, había personas débiles en la comunidad y Job les prestaba atención, se interesaba genuinamente por ellos, los amaba, los servía, los cuidaba. A los que no tenían contactos, a los que no tenían dinero para pagar una mordida para que les atendieran su situación, Job los atendía. Y no solo eso, no solo protegía a los débiles y ayudaba a los necesitados como gobernante de su comunidad, sino que también hacía justicia con los perversos, no hacía pactos con los delincuentes.
Él quería acabar con los delincuentes y acabar con la influencia de ellos. Mira el versículo 17, quebraba los colmillos del impío y de sus dientes arrancaba la presa. Entonces habían personas malas que estaban abusando de otros y lo que hacía Job era liberar a las personas que estaban bajo estos malvados y castigar a los malvados, que es lo que tiene que hacer todo gobierno, mi hermano. Romanos capítulo 13 habla de eso. Pablo dice en Romanos capítulo 13 que por eso Dios le ha dado la espada al gobierno, las armas, la fuerza militar. ¿Para qué? Para castigar al malvado y erradicar a los malvados. Y Job no se esperaba ni en su último pensamiento el desastre que le vino, mi hermano. Y así es el sufrimiento, ¿cierto? Inesperado, inesperado. Tú estás bien, te sientes bien, vas a hacer senderismo, lleno de energía, fuerte, te has cuidado toda tu vida, tienes una buena dieta, haces deporte, te levantas tempranito, duermes suficiente y de repente en un examen médico de rutina, el doctor te dice, tengo malas noticias. Totalmente inesperado, totalmente inesperado. Y eso es exactamente lo que le pasó a Job. Mira el versículo 18. Entonces pensaba, en mi nido moriré y multiplicaré mis días como la arena. Yo voy a tener una vida larga y próspera. Eso era lo que él pensaba. Ni se le ocurría ni por lo más mínimo que él iba a sufrir toda esa pérdida. Este hombre que fue tan honrado en su comunidad, lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces aquí llegamos al capítulo 30, mis hermanos. En segundo lugar, vemos que hay un contraste radical. Job expresa su lamento por haber perdido su buena relación con Dios y su honor. Recuerda el pasado, la buena relación que tenía con Dios y el honor que tenía frente a la gente de su pueblo, pero no solo eso. Ahí no terminó la historia. Se casaron y fueron felices por siempre. No, la vida no es una película de princesas de Disney. La vida real es dura. La vida real duele un montón. La vida real incluye lágrimas, dolor, sufrimiento, sueños no realizados, relaciones rotas, acusaciones injustas, llamados de las autoridades para ir a juicio, quiebras, pérdidas de patrimonio, crisis financieras nacionales, internacionales. Somos necios si nosotros no pensamos que cosas malas nos pueden pasar. Somos necios si nosotros creemos que podemos blindarnos del sufrimiento lo suficiente como para nunca sufrir. Somos necios si pensamos que podemos blindar a nuestros hijos del sufrimiento para que nunca sufran. Somos necios. Los sabios miran la vida con realismo. No el realismo de Disney, no, realismo de Job. Hermano, hermana, nuestro deseo y oración es que Dios te guarde, te preserve, te cuide y como oraban los apóstoles, te prospere en todas las cosas, principalmente en tu relación con el Señor. Ese es nuestro deseo y oración. Pero ¿saben qué? Vamos a sufrir. Vamos a perder cosas que amamos. Y eso le pasó a Job. Mira el versículo 30. El cambio es radical, pero ahora se burlan de mí. Antes me honraban, se callaban cuando yo hablaba. Antes yo entraba a las reuniones
de la Cámara de Comercio y todo el mundo se ponía de pie. Viene el señor Job a bendecirnos con su sabiduría. A ver, escuchémoslo y hagamos lo que él dice porque él es sabio, él es bueno, él es justo. Y ahora todos se burlan. O sea, no es solo, mis hermanos, que Job ha perdido absolutamente todo en lo material. Perdió a sus 10 hijos, sino también la gente, hasta los más despreciables de su comunidad, se burlan de él y le escupen en su cara. ¿Se imaginan ustedes la escena? Job platicando con sus amigos ahí en el basurero municipal, enfermo, lleno de larvas en, en sus llagas, rascándose con una teja. Y que pase gente despreciable, delincuentes que antes él castigó por ser mafiosos, escupiéndole en su cara. Eso es lo que le pasó a Job, mis hermanos. Eso es lo que le pasó a Job. Los que son más jóvenes que yo se burlan de mí, a cuyos padres no consideraba yo dignos de poner con los perros de mi ganado. Eran personas indignas de la sociedad. Son ese tipo de personas que nadie contrata porque son malos para todo, para trabajar. Siempre te andan abusando, siempre andan aprovechándose de ti. Entonces, nadie les quiere dar trabajo. Ellos, indignos, mafiosos, gente que Job no le quería dar trabajo y nadie más en su comunidad, ahora se burlan de él. O sea, Job está debajo de los más indignos de su comunidad. Dice un comentarista, George Harley, Job sufre la peor deshonra social posible. Versículo 2, en verdad, la fuerza de mis manos, ¿de qué me servía? Había desaparecido de ellos el vigor. De miseria y hambre estaban extenuados, roían la tierra seca de noche en desierto y desolación, arrancaban malvas junto a los matorrales y raíz de retama era su alimento. Estas personas que ahora se están burlando de Job, la comunidad, por ser tan malvados, los había expulsado. Han de cuenta que los había metido a la cárcel, pues. Y ahora esos que se habían tenido que ir de la comunidad expulsados por ser tan malvados, han regresado para escupir a Job en su cara y burlarse de él mientras él está ahí sentado en ceniza, sufriendo. Esos hombres indignos se están burlando de él cuando antes todos lo honraban. Pero lo peor de todo no es eso, mis hermanos, como vimos en el capítulo 29, lo peor de todo es que Job siente que ha perdido toda la bendición de Dios. Miren el versículo 16, Job 30, 16. Y ahora en mí se derrama mi alma, días de aflicción se han apoderado de mí. De noche él, y por eso él en la Nueva Biblia de las Américas está en mayúscula, porque él habla de Dios. Job está hablando de Dios. Él traspasa mis huesos dentro de mí. De noche él, Dios traspasa mis huesos, o sea, Dios hace que me duelan hasta los huesos y los dolores que me corroen no descansan. Una gran fuerza deforma mi vestidura, me aprieta como el cuello de mi túnica. A Job le duele absolutamente cada parte de su cuerpo. No hay un centímetro cuadrado del cuerpo de Job que no le duela. Hasta el pelo le duele, hasta las pestañas le duelen. Le duele absolutamente todo. Este tipo está destrozado, absolutamente arruinado. Él, dice, hablando de Dios, versículo 19, me ha arrojado al lodo y soy como el polvo y la ceniza. De nuevo, un comentarista, John Harley, dice, Job habla de la miseria que siente y al hablar con estas palabras busca que Dios tenga compasión de él. Es como que está diciendo, Dios, ¿no ves dónde estoy? ¿No ves dónde me tienes? Y a continuación, Job habla directamente a Dios. Y recordemos, mis hermanos, que una de las grandes diferencias entre Job y los amigos de Job es que los amigos de Job siempre hablan de Dios, pero nunca le hablan a Dios. Y Job no solo habla de Dios,
sino que le habla constantemente a Dios. En otras palabras, aunque Job siente como si Dios no lo escuchara, él sigue orando, sigue hablando con Dios, sigue diciendo a Dios. Miren el versículo 20. Clamo a ti y no me respondes. Me pongo en pie y no me prestas atención. Te has vuelto cruel conmigo. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzas al viento, me haces cabalgar en él y me deshaces en la tempestad. Dios, eres cruel conmigo. ¿Por qué eres cruel conmigo, Señor? ¿Qué está diciendo Job? Ya para esto, Dios. Ya detente. Ya no me trates así. Ya no me persigas. Y mira el versículo 22, me alza el viento. En los salmos, los salmistas hablan de que Dios nos toma en las alas del viento en una dificultad y nos libra, nos lleva a un lugar seguro. Pero Job dice, tú me alzas al viento, me haces cabalgar en él, pero no para llevarme a un lugar seguro, sino para estrellarme en una tempestad. Versículo 23, pues estoy seguro que a la muerte me llevarás, a la casa de reunión de todos los vivientes. Esa palabra sé nos recuerda un versículo antes que habíamos leído en Job, mis hermanos. Job 19:15. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Se acuerdan de esa frase? Yo sé que mi Redentor vive, dice Job. Pero aquí él no dice, yo sé que mi Redentor vive, sino, yo sé que me vas a terminar matando. Y así funciona los pensamientos de una persona que está en sufrimiento, mis hermanos. A veces son declaraciones de confianza en Dios y a veces son declaraciones de desesperación. Si queremos aprender a acompañar a los que sufren, debemos sentirnos cómodos con que a veces la gente va a decir, sí confío en Dios, y a veces la gente va a decir, ya no tengo esperanza. Esas dos cosas pueden salir de una misma boca, mis hermanos. Si nosotros no nos sentimos cómodos escuchando eso, no vamos a poder ayudar a los que sufren. Y le vamos a decir, no hables así, eso es falta de fe. No hables así, eso es pecado. No hables así, Dios nunca falla sus promesas. Y los vamos a estar reprendiendo en lugar de sentarnos, callarnos, orar por ellos y llorar con ellos, como nos dice Pablo en Romanos. ¿Llorar con quiénes, mis hermanos? Con los que lloran. Ese es el llamado para todos los cristianos, llorar con los que lloran. Llorar con los que lloran. Aunque a veces digan cosas chocantes acerca de Dios, acerca de su situación, acerca de si confían o no confían en Dios. Job pide ayuda y nadie le responde. Miren el versículo 24. Sin embargo, ¿no extiende la mano el que está en un montón de ruinas cuando clama en su calamidad? ¿No he llorado por aquel cuya vida es difícil? ¿No se angustió mi alma por el necesitado? Está diciendo, cuando yo estaba en mi puesto de autoridad en la gobernatura de la comunidad, alguien clamaba por ayuda y yo le ayudaba. Pero hoy que me toca a mí estar clamando por ayuda, nadie me extiende la mano. ¿Y cuál es el punto de Job? Ni Dios me extiende la mano. Ese es el punto de Job. Versículo 26, cuando esperaba yo el bien, vino el mal. Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Yo pensaba que me iba a seguir yendo bien en la vida, pero ha venido el desastre. Mira esta declaración de Job en el versículo 27 de cómo se siente físicamente. Versículo 27, Job 30:27. Por dentro me hierven las entrañas y no puedo descansar. Me vienen al encuentro días de aflicción. Está hirviendo de fiebre. Tiene infección en todo su cuerpo. Hermanos, este es un hombre hecho pedazos, hecho garras. Este hombre está destrozado, físicamente está destrozado. Y mira lo que dice, habla de dos animales aquí, el chacal y el avestruz.
He venido a ser, versículo 29, hermano de chacales y compañero de avestruces. ¿Cuál es el punto de Job? Los chacales tienen un aullido como solitario, como que están llorando. Y los avestruces hacen un sonido que no es bonito, no es hermoso, es como desolador. Ambos animales representan a eso que está solo y abandonado, llorando nada más. Versículo 30, mi piel se ennegrece sobre mí. Él está viendo que su piel está cada vez más oscura y oscura y oscura, y no es porque se fue a broncear en Puntamita, es porque está enfermo y su piel está pudriéndose. Mis huesos se queman por la fiebre, se ha convertido en duelo mi arpa y mi flauta en voz de los que lloran. Otra vez el lamento, mis hermanos, el lamento hacia Dios, no en contra de Dios, no maldiciendo a Dios, no valorando más los dones que a Dios mismo. No, un lamento a Dios. Dios, ayúdame. Dios, clamo a ti. Dios, respóndeme. Y Job hace este clamor porque él sabe que es un hombre íntegro. No perfecto, pero íntegro. No es que nunca haya pecado, pero este hombre es íntegro. Y en el capítulo 31, Job declara esa integridad y pide a Dios que actúe. Entonces, primero recordó sus tiempos pasados, capítulo 29. Segundo, lamentó su situación presente, pero también está viendo al futuro. Señor, a ver, tráeme a juicio y trae todas las maldiciones si yo pequé de estas maneras. Job se sigue defendiendo su integridad. ¿Y cómo declara Job su integridad, mis hermanos? Job hace algo radical y chocante. Llama a Dios a que lo maldiga si es culpable de estos pecados que mencionará a continuación. Y como les dije al principio, menciona 14 pecados. Se los voy a mencionar, todos los pecados que él menciona en el capítulo 31. El primer pecado es la lujuria, versículos 1 al 4. Job 31, 1 al 4. Hice un pacto con mis ojos, como ojos, voy a firmar un pacto con ustedes. ¿Cuál es el pacto que voy a firmar con ustedes? No mirar a una mujer para desearla sexualmente. Es un pacto con sus ojos. Esa es una declaración de hacer morir la lujuria en su corazón. Es una declaración de yo no voy a ver una mujer para desearla en mi corazón. Los hombres que vivimos en estos tiempos debemos hacer un pacto con nuestros ojos para no ver a ninguna mujer y desearla en nuestro corazón. Amén, mis hermanos. Job es un ejemplo para nosotros. Segundo pecado, la mentira. Segundo pecado que menciona Job, que no ha cometido la mentira, ni la lujuria ni la mentira. Si he caminado con la mentira, versículo 5, y si mi pie se ha apresurado tras el engaño, que él me pese en balanzas de justicia y que Dios conozca mi integridad. Yo no soy culpable de mentira. Tercer pecado que menciona es la codicia. Miren el versículo 7. Si mi paso se ha apartado del camino, si mi corazón se ha ido tras mis ojos, y si alguna mancha se ha pegado en mis manos, cleptomanía le llamarían unos hoy, ¿cierto? Robar, le llama la Biblia. Desear lo ajeno, que siembre y otro coma, versículo 8, y sean arrancadas mis cosechas. Yo no soy culpable, dice Job, ni de lujuria, ni de mentira, ni de codicia. Cuarto pecado que menciona, adulterio. Engañar a su esposa. Versículo 9, si mi corazón fue seducido por mujer o he estado al acecho de la puerta de mi prójimo,
que muela para otro mi mujer y otros se encorven sobre ella. O sea, si yo hice eso, que otros hagan eso con mi esposa. Como que reciba yo lo mismo que le he hecho a otros al cometer adulterio. Cometer adulterio es destruir a una familia y destruir mi propia familia. Y dice Job, yo no soy culpable de adulterio. Si soy culpable de adulterio, que otros hagan eso con mi esposa también. Quinto pecado, maltrato a sus siervos o a sus empleados, diríamos hoy en día. Versículos 13 al 15. Si he negado el derecho a mi siervo o mi sierva cuando presentaron queja contra mí. Hoy diríamos que era un buen empleador, Job. Le daba a sus empleados lo que correspondía por ley. Les prestaba atención en sus quejas. Los cuidaba. Los protegía. Les prestaba atención cuando ellos llegaban a hacerle alguna petición. Un buen jefe. Sexto pecado que menciona Job, falta de preocupación por los pobres. Versículo 16. Si he impedido a los pobres su deseo, o he hecho desfallecer los ojos de la viuda, o si he comido mi bocado solo y el huérfano no ha comido de él. Aunque desde la juventud él creció conmigo como con un padre, y a la viuda la guía desde mi infancia, he cuidado huérfanos y viudas toda mi vida. Eso es lo que Job está diciendo. Si he visto a alguien padecer por falta de ropa y sin abrigo al necesitado. Si su corazón no me ha expresado gratitud, pues se ha calentado con el vellón de mis ovejas. Yo les di abrigo en los tiempos de frío del año. Si he alzado contra el huérfano mi mano, porque vi que yo tenía apoyo en la puerta, que mi hombro se caiga de la coyuntura y mi brazo se quiebre en el codo. Si yo hice esto, que me pase esto, que es horrible. Eso es lo que Job está diciendo. Si yo hice esto, que me caiga maldición de Dios. Si yo hice esto otro, que me caiga una maldición de Dios. En otras palabras, Job está tan y tan y tan seguro de su integridad, de que ha caminado íntegramente con Dios, que está dispuesto a que venga maldición sobre él. Versículo 19 y 20, séptimo pecado que menciona, no vestir a los pobres, como un desinterés por los necesitados. Octavo pecado, pervertir la justicia contra los débiles. Noveno pecado, confiar en las riquezas. Mira ahí en el versículo 24. Si he puesto en el oro mi confianza y he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad. Job dice, yo nunca puse mi confianza en mis ahorros, ni en mi cuenta de banco, ni en mis inversiones. Nunca puse mi confianza en eso. Siempre mi confianza estuvo puesta en Dios. Adorar a la creación. Ese es el décimo pecado que menciona, versículo 26. Si he mirado al sol cuando brillaba o a la luna marchando en su esplendor. Los antiguos adoraban al sol y a la luna. Y Job dijo, yo nunca he hecho eso. Onceavo pecado, pecado número 11 que menciona, regocijarse con la desgracia de su enemigo. Como, ese es mi enemigo, le fue mal, qué bueno. Job dice, yo nunca hice eso. Versículo 29 y 30. No dar hospitalidad al forastero. Versículo 31 y 32, el doceavo pecado, pecado número 12 que Job menciona. Miren el versículo 31. ¿Acaso no han dicho los hombres de mi tienda, quién puede hallar a alguien que no se haya saciado con su carne? O sea, todo el mundo sabe que Job le daba comida generosamente a los que venían a hospedarse con él. Versículo 32, el extranjero no pasa la noche afuera porque al viajero he abierto mis puertas. Un hombre generoso, hospitalario. Pecado número 13, ocultar un pecado sin confesarlo. Versículo 33 y 34. ¿Acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? Porque temí a la gran multitud, o el desprecio de las familias me aterró y guardé silencio y no salí de mi puerta. Job dice, yo nunca he apapachado un pecado y lo he escondido, sino que los he confesado todos mis pecados delante de Dios. Yo no he sido hipócrita. Nunca he presentado una fachada de alguien que no soy. Nunca me ha preguntado a alguien, hey,
¿Cómo estás? ¿Cómo está tu caminar con Cristo? Bien, bien, súper bien. Cuando yo sé que estuve viendo pornografía la noche anterior, no, eso nunca, nunca, nunca lo he hecho, dice Job. Y el último pecado que él menciona al final del capítulo 31, abuso de la tierra. Si mi tierra clama contra mí y sus surcos lloran juntos, o sea, como abusar la tierra para que produzca más porque es avaricioso y quiere más dinero y más ganancia. Job dice, yo nunca he hecho eso. Los judíos, mis hermanos, en el Antiguo Testamento tenían reglas para respetar la tierra y darle descanso para que ella siguiera produciendo. No puedes abusar la tierra y pensar que te va a producir más. ¿Sí? Ahora, mis hermanos, podemos leer esto y decir, no, pues era perfecto este hombre. No cometió ningún pecado nunca. Está Cristo y luego Job. ¿Es eso lo que dice Job 31? No, mis hermanos. No es eso lo que dice Job 31, mis hermanos. Job no era perfecto. 100% perfecto, absolutamente perfecto, intachablemente perfecto. No. Yo recordé mientras estudiaba Job 31 las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 4, que Pablo está defendiéndose de las acusaciones de los corintios. Y Pablo dice, en cuanto a mí, 1 Corintios 4, 3 al 4, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Lo mismo que está diciendo Job. Mi conciencia está limpia. Eso es lo que está diciendo Job y eso es lo que dijo Pablo. Mi conciencia está limpia. ¿Por qué? Por lo que hablamos, mis hermanos. Que él confesaba sus pecados delante de Dios. O sea, en el mismo capítulo 31, que puede dar la impresión de que él se creía perfecto, te está diciendo que confesaba sus pecados. Miren conmigo de nuevo el versículo 33 y 34. ¿Acaso he encubierto mis transgresiones como Adán? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron contra Dios, mis hermanos? ¿Qué hicieron? ¿Lo recuerdan? Ellos pecaron contra Dios comiendo del fruto prohibido, se dieron cuenta de que estaban desnudos y se escondieron. No vinieron a Dios y dijeron, fracasamos, Dios, desobedecimos. Se escondieron. Y Job dice, nunca he hecho como Adán. O sea, cuando yo peco, vengo a Dios y confieso mi pecado. Vengo a otros y confieso mi pecado. Porque la vida cristiana, escúchame esto, especialmente si tú no eres creyente, no has creído en Cristo como tu Salvador. La vida cristiana no se trata de que antes eres pecador y ahora no. No. Se trata de que antes te daban igual tus pecados y ahora te duelen y los confiesas delante de Dios. Sí. La vida cristiana no se trata de dar una apariencia de que soy buena persona. La vida cristiana se trata de que reconocemos que somos pecadores, venimos a Dios y le mencionamos nuestros pecados y recibimos su perdón, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años. Eso es el evangelio. Las buenas noticias de que pecadores pueden ser perdonados no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo, no por sus propias obras, sino por las obras de Cristo, no porque eres perfecto, sino porque Cristo fue perfecto. No porque has vivido una vida perfecta, sino porque Cristo vivió una vida perfecta. No porque tú puedes pagar con buenas obras por tus pecados, sino porque Cristo pagó con su vida en una cruz. Y el llamado para ti es reconocer que eres pecador, arrepentirte de tus pecados y confiar en que Cristo ya pagó tu culpa. Ya pagó tu castigo, ya pagó tu deuda. Y por él Dios te perdona. Miren el versículo 33, mis hermanos. ¿Acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, dice Job, ocultando en mi seno mi iniquidad?
porque temía la multitud o el desprecio de las familias me aterró y guardé silencio y no salí de mi puerta. ¿Qué está diciendo Job? ¿Me detuve en confesar mi pecado por quedar bien con la gente? No, no, confesé mi pecado. Cuando pequé, confesé mi pecado. ¿Y por qué es un hombre íntegro? Escuchen esto, mis hermanos, y con esto cierro. Job es un hombre íntegro porque nunca hizo la paz con su pecado. Job es un hombre íntegro porque siempre le hizo la guerra a su pecado. Y como no se acostumbró a guardar pecado secreto, como no se acostumbró a guardar pecado cuando nadie lo estaba viendo, como no se acostumbró a pecar en su cuarto y no pecar en frente de la gente para dar la buena impresión, él nunca se acostumbró a esa vida. Por eso no robó, ni mintió, ni codició, ni adulteró. Porque ¿qué es lo que nos llevan a esos pecados como cometer adulterio, mis hermanos? ¿Qué lleva a un hombre o a una mujer a cometer adulterio? El hacer la paz con su pecado cuando empieza a brotar. Eso te lleva al adulterio. Eso te lleva a robar. Eso te lleva a cometer fraude. Porque haces la paz con tu pecado. Ah, es que yo así soy. Ah, es que tuve un día difícil. Ah, es que me merezco este momento de placer porque mi esposa no me trató bien hoy. Y haces la paz con tu pecado. Y haces la paz con tu pecado. Y el pecado no se queda quieto. Te va agarrando más y más y más. Y de repente estás en la cama con otra persona que no es tu esposo. Ups, adulteré. Ups. No, no es ups. Tú llevas tiempo, mucho tiempo, haciendo la paz con tu pecado. Y por eso estás en la cama con otra persona. Pero Job nunca hizo la paz con su pecado. Nunca, nunca. Lo confesó. Y por eso era íntegro. Por eso era íntegro, mis hermanos. Y ese es el llamado de Dios. ¿Qué dice uno de los versículos más básicos del discipulado cristiano? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa tu pecado, mi hermano. ¿Sabes cuál es una de nuestras oraciones? Mi oración, la oración de liderazgo de la iglesia. Señor, no permitas que en nuestra iglesia hagamos la paz con nuestros pecados. No lo permitas, Señor. No lo permitas. No permitas que en la iglesia querramos guardar una apariencia que no es la verdad de nuestro corazón. No lo permitas, Señor. Por favor, saca a la luz los pecados. Sácalos a la luz. Y saben, ay, es que Dios es experto en sacar a la luz los pecados, mis hermanos. Dios es muy bueno en sacar a la luz los pecados. El que encubre su pecado no prosperará, dicen los proverbios. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No hagas la paz con tu pecado, mi hermano. ¿Quieres vivir una vida de integridad? Siguiendo el ejemplo de Job, que agradó a Dios y Dios dijo, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Tú quieres que Dios diga eso de ti? Hermano, yo quiero que Dios diga eso de mí. Claro, mi meta no es ser el peor cristiano posible en el mundo, pues obviamente. Hermanos, si nosotros anhelamos que esas palabras Dios las exprese sobre nosotros, que debería ser nuestro anhelo, no hagamos la paz con nuestro pecado. Confesémoslo, hablemoslo.
Quizá la aplicación para ti hoy es regresar a casa, encerrarte en tu cuarto y confesarle tu pecado a Dios. O quizá la aplicación para ti hoy es decir, voy a buscar a un creyente maduro que conozca la palabra y el evangelio y voy a ir y confesar mi pecado. Santiago 5 dice, confiésense sus pecados unos a otros. Dios sabe que vamos a pecar, pero ha puesto los medios para que no hagamos la paz con nuestro pecado, sino que hagamos guerra con nuestro pecado. Somos asesinos del pecado. Romanos 8:13, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Hacer morir, mis hermanos, matar, ahogar, no alimentar el pecado. Una mentirita piadosa, una mentirita blanca. No, hermano, arranca eso de raíz. Un mal pensamiento, ¡ting! Una imagen en tu celular, un clic, solo por curiosidad. No, hermano, arranca eso de raíz. Cuando apenas veas los brotes del pecado, arráncalo de raíz con el poder del Espíritu Santo. Haz morir el pecado en tu vida. Y vuelve a la cruz, porque hay perdón en la obra de Cristo para los pecadores. Job confesaba sus pecados viendo hacia adelante a la obra de Cristo. Nosotros confesamos nuestros pecados viendo hacia atrás a la obra de Cristo. Pero siempre es que somos perdonados por la obra de otro, por los méritos de otro. Los de Cristo, no los nuestros. Capítulo 29, 30 y 31. Llegamos al final del capítulo 31 y Job no ha dicho ninguna maldición contra Dios. Satanás dijo, Dios, quítale todo lo que tiene y verás que te maldice en tu cara. Meses después, quizá un año después, no sabemos. Job no ha dicho ninguna maldición contra Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios es digno de ser adorado y servido no por lo que da, sino por quien es. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por desafiarnos. Gracias por el ejemplo de hombres como Job y tantos otros, Señor, que han vivido a lo largo de la historia. Oh, queremos caminar como hombres y mujeres que creen en Cristo, perdonados por pura gracia, pero que tienen vidas íntegras, Señor. No apariencias falsas. Y para todo esto dependemos de ti, de tu gracia y de la obra de Cristo también. Oh Señor, bendice a tu pueblo. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús.